Muchas gracias por la invitación para participar en este prestigioso congreso. Voy a hablar en los siguientes 20 a 25 minutos de la hemorragia subaracnoidea y de una de sus complicaciones principales, que es el vasoespasmo cerebral. Como todos saben en esta audiencia, la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad muy severa que afecta altamente la mortalidad de estos pacientes. Hasta un 32% de estos pacientes fallecen y un número alto de pacientes tienen una disabilidad funcional tan alta como de 8 a 20%. Igualmente importante, la disabilidad cognitiva o afectiva alcanza un porcentaje de 20%, comprendiendo impedimentos cognitivos globales, depresión, ansiedad y conllevando a una pobre calidad de vida. Dentro de las complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea están, como ustedes saben, la ruptura de un aneurisma, que generalmente es la causa de hemorragia subaracnoidea no traumática, hidrocefalia, que puede ser obstructiva o comunicante, isquemia cerebral, que es lo que vamos a conversar en esta charla, convulsiones que pueden ser clínicas o electrográficas, edema cerebral y síndrome de hiperactividad simpatética. Esas son algunas de las complicaciones neurológicas más comunes de esta enfermedad. Hablemos un poco más del vasoespasmo que sigue a la hemorragia subaracnoidea en un porcentaje de estos pacientes y la definición que es lo más importante en este grupo de pacientes. Vasoespasmo sintomático es un término que se acuñó, que simplemente significa el deterioro clínico que esos pacientes demuestran después de excluir otras posibles causas de cambio clínico. Ocurre en 20-40% de estos pacientes. Vasoespasmo sonográfico con el Doppler transcraniano es inconsistente, de una especificidad muy limitada. Vasoespasmo angiográfico es otro término que se usa bastante frecuentemente y que se ve un 70% de pacientes que no siempre tienen un correlato clínico, y es importante hacer este comentario. Y el término que se utiliza más frecuentemente y que es el que respetamos en estos tiempos es isquemia cerebral tardía, o DCI, del término en inglés. Y generalmente envuelve el vasoespasmo sintomático, infarto cerebral o una combinación de estas dos ocurrencias. Este es el término que se acepta, es el más importante y que deberíamos estar usando para comunicarnos de esa complicación de la hemorragia subaracnoidea. La explicación es bien sencilla, porque cuando comparamos cuáles de esos términos o esas definiciones correlacionan de manera más precisa con un outcome funcional o de calidad de vida o de capacidad para llevar las actividades diarias. Cuando vemos estos cuatro términos, vasoespasmo sintomático, isquemia cerebral tardía, vasoespasmo geográfico o vasoespasmo en el Doppler transcraniano, es el isquemia cerebral tardía el que correlaciona mucho mejor con mortalidad, no tanto, pero con mucho mejor con la disabilidad funcional, con la calidad de vida y con disabilidad con actividades de la vida diaria. Como ustedes pueden ver aquí, este es el término o la definición que se correlaciona de manera mucho más cercana con esas variables de outcomes que son bastante importantes en estudios clínicos. En segundo lugar, viene el término de vasoespasmo sintomático. Pero comparando estos dos, isquemia cerebral tardía es el término que correlaciona mucho mejor con outcome, y esto es la razón por la que deberíamos estar utilizando frecuentemente este término para comunicarnos y para poder documentar este fenómeno o esta complicación. Fisiopatología de vasoespasmo cerebral o isquemia cerebral tardía, como acabo de explicar, está evolucionando. Existen muchas postulaciones o postulados, mecanismos posibles que podrían estar explicando este fenómeno. La más común y la más intuitiva es la disminución del calibre de las arterias cerebrales, generalmente arterias mayores, pero también la microcirculación. El daño cerebral temprano que resulta secundario de la hemorragia aguda, que generalmente manifiesta y desencadena una activación de la microglía con un proceso inflamatorio muy profundo que lleva a la elevación de la presión intracraneana y a la hipoperfusión global del cerebro en estos pacientes, especialmente los pacientes de alto grado clínico. Pérdida de la autorregulación cerebral y más recientemente estamos aprendiendo que la depresión cortical propagante
se asocia bastante con un uncoupling vascular, lo que significa un desbalance de energía que causa daño cerebral con manifestaciones clínicas de isquemia cerebral tardía. En cuanto al manejo de esta complicación, el manejo tiene un componente histórico y tiene un componente de monitoreo muy, muy importante. La parte histórica la vamos a revisar en los siguientes slides, pero como nota es importante saber que la Asociación Americana del Corazón, o la American Heart Association, de algunos años publica lo que se llaman las recomendaciones para manejar a pacientes, en este caso con hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Igualmente hay recomendaciones para el manejo de pacientes con infarto cerebral, con hemorragia intracerebral. La versión más reciente es del año 2012 y esto tiene que revisarse, pero muchas de las recomendaciones que vamos a hablar en los siguientes minutos de esa conversación vienen o se originan esas recomendaciones del 2012 en el manejo o para el manejo de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Y esas son las recomendaciones que se refieren al manejo y al monitoreo de la isquemia cerebral tardía. Y vamos a analizar una por una. Hablamos de la nimodipina oral, que históricamente, y es el componente histórico, es uno de los tratamientos o de los approaches profilácticos para prevenir la isquemia cerebral tardía en esos pacientes con hemorragia subaracnoidea. Esto se originó en un artículo que se publicó en el New England Journal de Medicina en el año 1983 y que demostró que pacientes que habían sido expuestos a nimodipina o tratados con nimodipina por 21 días tenían un outcome más favorable en comparación con esos pacientes que no habían sido manejados de manera profiláctica con nimodipina. Seguimos usando el término de profilaxis para evitar el vasoespasmo, pero esto probablemente no es muy acertado, porque vasoespasmo angiográfico no fue distinto en los grupos tratados con nimodipina o tratados de manera convencional sin nimodipina en el año 1983, cuando esto fue publicado. Lo que cambió bastante fue el pronóstico, el outcome neurológico. Pacientes que habían estado expuestos a nimodipina de manera profiláctica tuvieron un pronóstico neurológico mucho más favorables, significativamente en relación a pacientes que no habían sido manejados con nimodipina profiláctica, pero el mecanismo no había sido la prevención del vasoespasmo angiográfico, de manera que existe un mecanismo que no es muy claro en estos momentos, por el cual nimodipina afecta de manera positiva el pronóstico de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea. Pero seguimos llamándolo profilaxis para vasoespasmo de manera histórica. Y esto es sencillamente para enfatizar lo que acabo de decir, ¿no? Eso es un modelo animal, la arteria cerebral media antes de la hemorragia subaracnoidea, en un modelo animal canino que no había sido manejado con nimodipina, y esta es la arteria cerebral media unos días más tarde, después de la hemorragia subaracnoidea inducida, que vemos cómo existe ese engrosamiento de la pared vascular de esta arteria en estos animales. Después de introducir nimodipina en estos animales, esta es la arteria cerebral media antes de la hemorragia subaracnoidea y esta es la arteria cerebral media después de la hemorragia subaracnoidea. Lo que eso demuestra es que la nimodipina no previno el desarrollo de este proceso inflamatorio y de engrosamiento de la pared vascular en esos animales, y lo mismo probablemente pasa en humanos. Lo que quiere decir, como dije anteriormente, que el efecto positivo de esa profilaxis con nimodipina probablemente no sea la prevención de ese fenómeno, pero probablemente tenga que ver con el antagonismo de la neurotoxicidad que es mediada por el calcio. Hablamos de euvolemia o el manejo de infusiones endovenosas. La euvolemia es recomendable para prevenir isquemia cerebral tardía. La hipervolemia profiláctica o la angioplastia profiláctica antes de que se desarrolle la isquemia cerebral tardía no son recomendados porque no tuvieron investigaciones clínicas un impacto positivo, pero aún más que eso, tuvieron un impacto negativo en el pronóstico de estos pacientes. Eso fue publicado
en los años 2008. Ese es el efecto de la angioplastia profiláctica, que no tuvo ningún efecto positivo y al contrario tuvo que terminarse de manera prematura porque la mortalidad por ruptura vascular fue muy alta. Y esto no se recomendó y no se recomienda en ninguna parte como un manejo aceptable para estos pacientes. El uso de la hipervolemia profiláctica tampoco es recomendable. Fue publicado en Stroke en el año 2000. Y lo que ellos usaron como una explicación por el impacto negativo que tuvo la hipervolemia profiláctica fueron complicaciones cardíacas y complicaciones por ejemplo, de inserciones de catéteres venosos centrales que tuvieron complicaciones como neumotórax y el manejo de fluidos, que también llevó a insuficiencia cardíaca congestiva, llevando al síndrome de distrés respiratorio del adulto. De manera que esto no justificaba el uso profiláctico de hipervolemia y no la utilizamos de manera convencional en estos días. Pero sí tratamos de garantizar que el paciente esté euvolémico, que no esté deshidratado. Igualmente, el uso de profiláctico, de hipervolemia y de hipertensión inducida, solamente no recomienda, pero hemos documentado que tuvo un impacto negativo en estos pacientes, mediando el edema cerebral generalizado, que estos pacientes parecen estar a más riesgo si utilizamos hipertensión y hipervolemia profiláctica. O sea que otra razón por la que esto no se practica de manera convencional en estos pacientes con hemorragia subaracnoidea, como un atento para disminuir la incidencia de isquemia cerebral tardía. Utilizamos Doppler transcraniano para poder monitorizar y detectar de manera temprana el vasoespasmo en estos pacientes. Eso es convencional y bastante estándar aquí en los Estados Unidos y en nuestros países también, en Latinoamérica. Hemos aprendido que lo más importante no es el número absoluto de las velocidades de flujo sanguíneo en esas arterias cerebrales, pero la tendencia para aumentar o para disminuir en las primeras semanas que siguen a la hemorragia subaracnoidea. Se han documentado, ese es un ejemplo, por ejemplo, de las velocidades en el lado derecho y en el lado izquierdo de un paciente real que tuvimos en unidad de cuidados intensivos. Y eso se ha descrito también en este artículo publicado en el Neurocritical Care Journal unos años atrás. Existen dos picos en las velocidades de flujo sanguíneo en las arterias cerebrales usando Doppler transcraniano. El primer pico es en promedio a la primera semana, al día 7 de la hemorragia subaracnoidea, y el segundo pico es alrededor del día 14. El que tiene asociación con un deterioro clínico sintomático es el primer pico alrededor del día 7. El pico del día 14 no tiene un correlato clínico. Lo que quiere decir que seguir haciendo estudios de Doppler después de 14 días probablemente no tienen un valor en cuanto a pronóstico en ese momento o después de ese momento. Nosotros, de manera práctica, hacemos estudios de Doppler diarios en estos pacientes. No tienen que ser diarios, puede ser cada otro día, por ejemplo, pero los hacemos hasta el día 14. Si el paciente no ha desarrollado vasoespasmo o isquemia cerebral tardía sintomática al día 14, el paciente está evolucionando de manera favorable, descontinuamos el monitoreo con sonografía porque los valores aún así están altos, no van a predecir el desarrollo de isquemia cerebral tardía. Y este paciente que estoy demostrando aquí demostró lo mismo, ¿no? Un pico alrededor del día 7 y otro pico alrededor del día 14, que más claro de repente aquí, que no estuvo asociado con síntomas de isquemia cerebral tardía. El primer pico sí estuvo asociado con deterioro clínico. Hablemos un poco de otras formas de monitoreo de perfusión cerebral, que son un poco menos prácticas, pero que son de bastante valor en determinados pacientes selectos. Es la tomografía de perfusión o estudios de perfusión usando resonancia magnética nuclear. Son útiles
para poder incrementar la sensitividad de estudios angiográficos para documentar vasoespasmo en estos pacientes. Digo que no son muy prácticos porque los podemos utilizar cuando existe duda en selectos pacientes, pero no se pueden utilizar para monitorizar de manera periódica a pacientes de alto riesgo, sencillamente porque existe potencial de nefrotoxicidad con contraste que se necesita para hacer el estudio en estos pacientes, y la radiación, que significa la radiación a la que el paciente está expuesta o expuesto cada vez que se utiliza uno de esos estudios de tomografía con perfusión. O sea que existen limitaciones con estos estudios, pero el valor es muy, muy importante, como dije inicialmente, en pacientes selectos. La inducción de hipertensión es recomendable en pacientes que tengan sintomatología consistente con isquemia cerebral tardía, a menos que existan contraindicaciones cardíacas fundamentalmente. Pero como dije anteriormente, la inducción de hipertensión no es justificada de manera profiláctica, solamente cuando existe evidencia o existe un diagnóstico que se ha hecho de isquemia cerebral tardía. Finalmente, eso sencillamente para comentar un poco, dije que había un approach histórico a estos manejos. La inducción de hipertensión, aún así la practiquemos estos días en nuestras unidades de cuidados intensivos neurológicos. La evidencia es pragmática, vemos que algunos pacientes mejoran con inducción de hipertensión, pero en cuanto a referencias o bibliografía o estudios clínicos randomizados que demuestren la eficacia de este tipo de intervención, no existen, ¿no? La evidencia bibliográfica viene de pacientes de estudios muy antiguos que datan al 1991 y 1993, con un número muy pequeño de pacientes, ¿no? Pacientes en el rango de 20 a 23 pacientes. Sencillamente, estudios que estos días no se podrían valorar como estudios significativos en cuanto a cambiar práctica clínica, pero que en esos años fueron de importancia suficiente para que inclusive hoy día, en el 2021, sigamos utilizando ese tipo de approach para manejar el paciente con isquemia cerebral tardía. Finalmente, la angioplastia cerebral y la terapia intraarterial con agentes vasodilatadores son alternativas razonables en pacientes que tienen isquemia cerebral tardía, especialmente cuando no existe una respuesta positiva a la inducción de hipertensión o existan contraindicaciones, como dije anteriormente, contraindicaciones cardíacas para la inducción de hipertensión y de aumento de volumen circulante. El tipo de agente vasodilatador varía bastante. Históricamente usamos muchos años atrás, durante mi entrenamiento, la papaverina, pero demostramos que tenía mucha neurotoxicidad, especialmente convulsiones. Y algunos otros grupos demostraron que la papaverina inducía necrosis celular. No se utiliza en estos días, pero tiene un valor histórico. Lo que utilizamos más frecuentemente es la inyección intraarterial de verapamil. Existen protocolos distintos, cada institución tiene protocolos que pueden diferir entre instituciones, pero es un approach general que es bastante aceptado como manejo de la isquemia cerebral tardía con espasmo geográfico demostrado. El amilrinona es otro agente, un vasodilatador que también se puede utilizar como alternativa para el uso, para el manejo de pacientes con vasoespasmo angiográfico que tiene un correlato clínico de isquemia cerebral tardía. Lo que es investigación es la terapia intraventricular o intratecal con agentes vasodilatadores, ¿no? Como se dice, terapias de rescate. El agente que se usa más frecuentemente en estudios clínicos es la nicardipina intraventricular vía la ventriculostomía. Se inyecta este agente, se cierra la ventriculostomía por aproximadamente 1 hora, a menos que haya elevación de la presión intracraneana, y después esto se abre la ventriculostomía para poder eliminar el agente químico, y igualmente para manejar la presión intracraneana que estos pacientes sufren.
Como dije inicialmente, esto es un agente de investigación, un tratamiento que generalmente responde a investigación clínica, pero algunos grupos lo están utilizando de manera estándar estándar en el manejo de estos pacientes. Y existen publicaciones muy recientemente que están demostrando un efecto positivo de este tipo de intervención. Finalmente, en los últimos 5 minutos quiero hablar del monitoreo, usando electroencefalografía continua en estos pacientes. Esta es una gráfica que sencillamente demuestra cómo es que a medida que el flujo sanguíneo cerebral disminuye, existe una disminución de frecuencias rápidas en el electroencefalograma y existe un incremento de frecuencias lentas que empeora a medida que el flujo sanguíneo cerebral se deteriora. Ese es el principio para utilizar electroencefalografía continua para detectar de manera funcional isquemia cerebral. Lo que se usa es la variabilidad alfa, sencillamente demuestra, y aquí lo pueden ver en el lado derecho, ejemplos de variabilidad alfa. Cuanto más variabilidad de frecuencia alfa exista, existe un flujo sanguíneo más saludable. Cuanto menos variabilidad exista, existe un flujo sanguíneo más comprometido. Ejemplo de una excelente variabilidad alfa, la pueden ver aquí abajo, y una pobre variabilidad alfa la pueden ver aquí arriba, cuando el espectro es monótono, ¿no? Cuando existe una buena variabilidad, el espectro es bastante variable, obviamente dependiendo de la actividad cerebral, ¿no? O sea que lo que estamos tratando de detectar es este tipo de patrón 3 o patrón 2 fundamentalmente, como un marcador de isquemia cerebral de manera temprana. Y ese es un panel que acá utilizamos y en muchas partes en nuestros países y en los Estados Unidos utilizan. Es un panel de DCI, que significa Delayed Cerebral Ischemia, o isquemia cerebral tardía. Lo que eso está demostrando son distintos canales. El primer canal, por ejemplo, está demostrando la proporción de frecuencias alfa a frecuencias delta. Alfa es rápido, delta es rápido. Delta es lento. Esto es el cuadrante anterior. Un color es para el lado derecho y el otro el color es para el lado izquierdo. En este caso, el color azul es para el lado izquierdo y el color rojo es para el lado derecho. Aquí este es el cuadrante posterior, y ustedes pueden ver de manera conspicua, a partir de este punto existe una diferencia entre la proporción alfa delta entre los diferentes lados, derecho e izquierdo, en los cuadrantes anteriores. Aquí abajo vemos la variabilidad alfa. Este es el cuadrante posterior izquierdo que correlaciona con esto de aquí que acabamos de escribir. Esto de acá es el cuadrante anterior derecho, cuadrante posterior derecho y cuadrante posterior izquierdo. Lo que esto está detectando de manera temprana es una disminución de la variabilidad alfa en el cuadrante derecho posterior, disculpen, anterior, como se había demostrado aquí en este canal. Este es un caso más dramático de lo que acabamos de hablar, ¿no? Igualmente, a cuadrante anterior, cuadrante posterior, los colores significan derecho y izquierdo. Aquí es anterior izquierdo, variabilidad alfa, anterior derecho, posterior izquierdo, posterior derecho. Todos estos son variabilidad alfa. Como ustedes pueden ver aquí, a partir de este momento existe una disminución simétrica de la variabilidad alfa y de la proporción alfa-delta, sugiriendo isquemia cerebral difusa, ¿no? Anterior, posterior, derecha e izquierda. Bien demostrado de manera dramática. Y aquí vemos la tomografía o la resonancia de este paciente que tuvo áreas de infarto cerebral secundario a su espasmo angiográfico con sintomatología de isquemia cerebral tardía, secundario a una hemorragia subaracnoidea. La resonancia donde vemos restricción de difusión bilateral en distintos territorios vasculares. Como se puede ver aquí, esta es la arteria cerebral posterior, fragmentos de la arteria cerebral media en el lado derecho, es arteria cerebral anterior en el lado derecho y una porción de una rama de la arteria cerebral media bastante anterior en el lado izquierdo.
que fue detectado por electroencefalografía continua. Para terminar, yo quiero resumir que el manejo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea es complejo y la evolución es muy rápida. Y estamos aprendiendo día a día cómo podemos mejorar el tratamiento de estos pacientes. Este resumen solamente toca la superficie de este tema, que es muy complejo. Las recomendaciones que acabo de comentar y que se van a renovar muy prontamente o guidelines son discutidas aquí y solamente son un punto de comienzo en la conversación que para hacer todo lo posible para mejorar el cuidado de estos pacientes. Y estamos tratando de hacer esfuerzos para diseñar tratamientos individualizados basados en parámetros fisiológicos personalizados que son necesarios y están siendo investigados en unidades de cuidados intensivos y médicos y neuroquirúrgicos principalmente en pacientes con hemorragia subaracnoidea, así como en pacientes con otras formas de daño cerebral agudo. Muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder a las preguntas que tengan.